Por favor, María, Bueno, me vamos a comenzar reúnes. entonces con el encuentro. Exactamente, veo que han estado muy entusiasmados y eso es algo que realmente gratifica. Siempre les digo, ¿no? Cuando uno disfruta una lectura, cuando uno quiere algún autor o algún libro en particular, no hay nada más lindo que encontrar otros lectores con el mismo entusiasmo, ¿no? Así que son esas gratificaciones que uno tiene cuando realiza o participa de estas actividades. Bueno, el encuentro pasado estuvimos hablando de Lessing, de su trayectoria enorme, que llega, por supuesto, hasta la concesión del Premio Nobel de Literatura, una novelista prolífica, una novelista también, si se quiere, dispar, en el sentido de que ha ido incursionando en numerosos géneros. Sin lugar a dudas, la obra que siempre se ha revalorizado de Lessing es la que tiene que ver con la reivindicación de la mujer en la segunda mitad del siglo XX. Hablé un poco de esa obra maestra, como se le suele considerar, que es la novela El cuaderno dorado, novela que no quedó fuera del proyecto del taller por su extensión, es una novela de casi 1000 páginas. Pero se las recomiendo porque es una novela muy, muy interesante y entretenida también. Siempre con esa agudeza crítica sobre la sociedad contemporánea, sobre esta, estas transformaciones que han ido dándose a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que, bueno, desde mi criterio aparecían muy bien condensadas en esta novela Memorias de una sobreviviente, o de una superviviente, como dice el título de la traducción que yo les compartí. Y a la vez también, bueno, representa esta novela una de las facetas de la producción de Lessing, que es su incursión en la ciencia ficción. Yo les había hablado de ese ciclo, ¿no? De Canopus en Argos, ese ciclo de novelas en las que, bueno, incursiona en este género, que siempre está considerado como un género menor, e incluso dentro del género, digamos, como subgénero del género ciencia ficción, todavía tiene un rango más bajo. Lo que llaman los ingleses los space opera, ¿sí? Estas obras sobre el espacio exterior, sobre la conquista del espacio, sobre civilizaciones, ¿sí? Fuera de nuestro planeta o de nuestra galaxia. O sea, que en una especie de jerarquía de la ciencia ficción todavía ese tipo de temáticas no ocupan el lugar central, ¿no? Y sin embargo, bueno, es como una escritora también que apuesta fuerte, que se arriesga, como venimos viendo en muchos escritores, ¿no? Estas escrituras arriesgadas que pueden tener un buen o mal resultado, y que por ahí incluso en el caso de Lessing, en algún momento le trajo críticas adversas, ¿no? Porque además también fue una literatura, en el caso de Canopus en Argos, la serie, de difusión masiva. Entonces, bueno, ustedes piensen también los 60, los 70, por ahí algunos escritores que se abocaban a estos géneros con cierta masividad de público, no los veían con buenos ojos, ¿sí? Hasta el día de hoy pasa eso, ¿no? O escritores que tienen ese tipo de incursiones. Y bueno, creo yo también que, por supuesto, esta novela tiene y no tiene elementos de ese Sí. género. Por un lado, por supuesto, hay algunos tópicos de la novela de ciencia ficción, hablábamos de un escenario post-apocalíptico, ha habido algo que nunca se termina de, digamos, de definir en estas memorias narradas por esta mujer, que ha generado una transformación profunda en la sociedad. Tenemos también un componente, decíamos, de atmósfera casi kafkiana, Totalmente. este encierro, esta especie de morosidad, ¿no? En un mundo donde pasa muy poco, o más bien lo importante es lo que se insinúa, que lo que pasa Mm. efectivamente, lo que podría llegar a pasar, lo que ya pasó, ¿sí? Lo que está pasando pero no se percibe del todo. Es una novela también muy bien construida en cuanto a esa visión del narrador, ¿no? Esa voz narrativa que tiene un peso muy importante en la novela. Quizá podemos establecer algún tipo de relación en esa forma de pensar la ciencia ficción con la primera novela que leímos en el taller, que es Nunca me abandones, ¿no? Donde creo que Lucas, el que había dicho en su momento, tenía esa característica tan particular
bueno, de haber borrado todas esas marcas de ese mundo que nos permitirían identificar plenamente la novela con la ciencia ficción. Pero bueno, por supuesto, partía como de ese presupuesto, ¿no? La historia que se va narrando. Y algo similar pasa con esta novela, ¿no? También está todas esas marcas que nos permitirían hablar de un mundo futuro, están prácticamente, digamos, como borradas, por así decirlo, pero por supuesto la lectura de la novela se sostiene, ¿no? en ese postulado de que estamos ante un mundo futuro. También es interesante, bueno, lo que hemos charlado en el encuentro anterior, esta problemática de lo generacional, esta presencia ominosa, ¿sí? Amenazante de la juventud, de la irrupción, ¿no? De la juventud, esa juventud que gana la calle, esa juventud que va migrando, que se va moviendo de manera siempre amenazante para las generaciones más viejas. Esa presencia también, o esa convivencia con esa juventud, en esa relación que tiene la narradora con Emily, Con Emily. exactamente, y que bueno, va generando toda una serie de transformaciones. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones también son muy interesantes, y sobre todo cuando uno la contextualiza, la novela, ¿no? Es una novela del año de los 60, de los 70, perdón. Y bueno, decíamos, ¿no? Fíjense, culturalmente, ¿no? Todas las transformaciones, pensemos, no sé, en el Mayo francés del 68, bueno, no solamente en Francia, ¿no? Todos los movimientos que hubo durante el año 68 en Occidente, e incluso no solamente en Occidente, todas estas cuestiones vinculadas a las transformaciones culturales con, no sé, pensemos en los Beatles, pensemos en la Beatlemanía, pensemos en todo ese contexto, ¿no? Donde lo que hoy conocemos como juventud en nuestra cultura cobra un protagonismo importante, fundamental, que dura hasta nuestros días, ¿no? Es ese momento, la década del 60, donde los novelistas norteamericanos trabajaron muy bien toda esa cuestión, de cómo se fue construyendo culturalmente, cómo se fue transformando la cultura en esa especie de revalorización de, de la juventud, con bueno, todos los conflictos culturales que eso también fue acarreando, ¿no? Yo les hacía la referencia a una novela argentina de Adolfo Bioy Casares, El diario de la guerra del cerdo, que narra también en una especie de escenario más que post-apocalíptico, sería el apocalipsis mismo, ¿no? En el escenario donde la sociedad se está a punto de desintegrar completamente, en donde se produce una guerra entre jóvenes y viejos. Y por supuesto es un viejo el que va narrando, digamos, ese avance, ¿no? De la juventud y todo lo que va provocando, en una atmósfera también muy kafkiana. Y yo les decía también que un poco por el círculo en el que se movía Doris Lessing en Inglaterra, no descartaba que hubiese leído, aunque sea una traducción de la novela de Bioy Casares, porque Bioy Casares fue un escritor muy difundido en el ámbito anglosajón. Tenía mucha difusión en la década del 60, década del 70, Adolfo Bioy Casares en Europa en general, en Italia sobre todo, pero también en Inglaterra. Pero bueno, también hay varias novelas contemporáneas, no solamente el diario de la guerra del cerdo. Pienso en esa novela maravillosa, muy próxima a la publicación de Diario de una superviviente, que es La naranja mecánica, de Anthony Burgess, por ejemplo. Otra novela que también utiliza el marco de la ciencia ficción para desarrollar una temática similar, ¿no? Esta vez bien, digamos, focalizada sobre esa juventud violenta que irrumpe en el mundo y por supuesto, lo destruye de alguna manera, ¿no? Y por supuesto también cómo funcionan las fuerzas represivas de la sociedad para erradicar esa violencia, ¿no? Además, en el caso de La naranja mecánica, se las recomiendo porque es una novela maravillosa y tiene una versión cinematográfica también que es una joya, la de Stanley Kubrick. En el caso de Naranja Mecánica, incluso aparece toda esta cuestión del lenguaje de los jóvenes, ¿sí? Toda esa jerga, toda esa nueva lengua prácticamente ininteligible para las otras generaciones, ¿no? Incluso la novela tiene un diccionario, un glosario, ¿sí? de esa lengua que utilizan estos jóvenes criminales que protagonizan esa maravillosa novela de Burgess, y que también es una novela final de la década del 60. Entonces, fíjense, ¿no? Todo ese tipo de... Es como una cuestión medio de época, ¿sí?
Y bueno, también es interesante el recurso de la ciencia ficción, por supuesto, de colocar ese escenario en un futuro, digamos, o colocarlo en el futuro, mejor dicho, no como algo que está ocurriendo, sino como algo ya ocurrido, ¿no? Que lo vemos ya desarrollado en plenitud, como pasa acá. ¿Sí? Acá ya el cataclismo ha ocurrido y esto es lo que está sucediendo, es esta nueva forma de dominio que tiene, de dominio territorial, de dominio espacial. Andrea habló muy bien también en el encuentro anterior de la importancia que tiene el espacio en la novela, de ese dominio territorial que va generando bueno, estas hordas, estas tribus de jóvenes que toman el espacio público, que toman la calle, que hacen que los adultos estén encerrados. Incluso podríamos pensar la presencia de Emily como una invasión de esa juventud. Es decir, ese espacio cerrado propio de la vejez se ve invadido y transformado, por supuesto, también por esa joven que es la que está en contacto con el afuera, no solamente mirándolo, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas cosas creo muy interesantes. Yo, bueno, retomo un poco las que pusimos en común en el encuentro anterior, y bueno, ahora llegó el momento de escuchar cómo ha sido la experiencia de lectura, que por lo que se veía viene bastante bien. No sé quién quiere comenzar, quién quiere... Entusiasta. A ver, vamos con el entusiasmo de Marta, que nos va a levantar el ánimo a todos. Contanos, Marta, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Marilyn también se ha Buen día sumado, a todos. Alicia, bienvenidas. Bueno, te Eh, escuchamos, bu- Marta. eh, Bien, Ariel. Sí, yo hice una lectura muy detenida hasta que después dije, no, tengo que seguir leyéndola y en algún momento voy a volver porque yo ya lo dije, quedé deslumbrada por esta novela. Bueno, por una parte me ha llamado muchísimo la atención eh, el trabajo minucioso que hace sobre el lenguaje en diversos pasajes de la novela. Eh, la narradora vuelve sobre su propia escritura en un trabajo que, bueno, es metaescritural, con la intención de ir ajustando los términos. Y a eso lo vamos a notar fundamentalmente en la primera parte de la novela, porque a medida que avanza, vamos a ver que ella ya no necesita corregirse tanto. Bueno, por ejemplo, lo digo muy cortito, en un momento dado ella habla, bueno, a esto lo vivimos todos, dice. Ese todos implica implica, por una parte, a ciertos individuos, ella, Emily, June, Gerald, pero también implica a esos todos que son como ellas generacionalmente. Y por otro lado, es increíble, porque en un momento dado dice, bueno, fue una época, después dice, bueno, fue un periodo. Ojo, que yo encontré fundamentación para todos esos cambios en la misma lectura, porque a ciertos sectores, y yo acá voy a hacer una observación, lo que yo percibí es que esta suerte de invasión la viven las grandes ciudades, porque no hay mención a los espacios rurales, ¿sí? Las invasiones llegan, las oleadas, a las grandes ciudades. Bueno, por otro lado, la organización temporal solamente está sostenida por el ahora y el entonces. El ahora se refiere al presente de la narración, mientras que el entonces corresponde a la historia, ¿sí? Lo que ocurrió con la presencia de estos inmigrantes. Las marcas temporales son absolutamente
A ver, tienen precisión en cuanto a que se van marcando estaciones del año, verano, otoño, etcétera. Pero no hay una sola fecha, no hay una sola referencia, ni temporal ni espacial. A la espacialidad se la trabaja desde el punto de vista de, lo que de los deícticos, de los pronombres, aquí, allá, ahora, bueno, entonces, ¿sí? Bien, ahora digo, bien, por otro lado, son notas las que tengo porque no es que escribí un trabajo, ¿sí? También yo la novela la pensé en un momento determinado en términos de la semiótica de la cultura que desarrolla Lotman, pero no he tenido tiempo de releer los textos de Lotman, porque en Lotman aparece esta idea de cómo la cultura se organiza en base a oposiciones binarias, abajo, arriba, bueno, ya dije, adelante, afuera, nosotros, ellos, entre otras oposiciones que marqué. La vida cercana, que es el aquí y el ahora de los ciudadanos que se sienten invadidos, y la vida lejana que apuesta al futuro. Por otro lado, entre los ciudadanos también hay oposiciones, los que están arraigados en la ciudad y los migrantes. Y los matices que hay con respecto a los migrantes son increíbles. Pueden ser matones, refugiados. No he anotado, no hice el trabajo semántico, pero lo fui percibiendo. También hay una oposición entre lo visible y lo invisible, porque lo invisible no solamente es esto que ya todos presentían, esto que ya todos veían venir, como la misma narradora, pero que estaba como negado a la conciencia. Y además, en el plano de lo invisible, juegan esa otra dimensión, ese mundo paralelo que se construye detrás de la pared, ¿no? Porque es un mundo paralelo donde la narradora va a descubrir el pasado de Emily, la infancia, las terribles relaciones familiares que tuvo esta pobre niñita, ¿sí? Todo eso pertenece al mundo paralelo. Yo lo he llamado mundo paralelo. ¿Por qué? Porque para mí la ciencia ficción sí está presente en cuanto a esa otra vida que está detrás de la pared y que tiene muchísimas connotaciones y sobre todo tiene connotaciones muy humanas. Del otro lado de la pared está la suciedad, el desorden, la destrucción, el maltrato y hasta casi diríamos el abuso infantil del otro lado de la pared. Y de acá, del mundo personal, que es el mundo de Emily, porque ella construye también una dualidad, lo personal y lo impersonal, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque en un momento determinado, ¿en qué baso, en qué fundamento esta sensación de que se trata de un mundo paralelo de ciencia ficción, pero tan humano, porque cuando ella comienza a escribir la novela, creo, sí, en las primeras páginas, dice, comenzaré esta crónica. Y cuidado que es un detalle. Se supone que la crónica
no es cierto, habla de la verdad, más allá de que se cuela la subjetividad como en todo uso del lenguaje. Pero una crónica pretende estar mucho más cerca de la verdad de los hechos. No dice novela, porque cuando se habla de novela, ya no se habla de verdad, se habla de verosimilitud. Bueno, miren, a ver, mi lectura, claro, empezó a quedarse atrapada, después avanzaba, después anotaba, porque hay tantos detalles, y algunos son detalles ínfimos, ¿no? Ahora, hay otra cosa importante, que ya se alude desde las primeras páginas, pero vamos a ver que tenemos que esperar a llegar a la página 160 para que la narradora haga una descripción exhaustiva y extraordinaria que establece una diferencia. ¿Por qué? Porque en las primeras páginas ella habla de ellos, que pueden ser los migrantes, la autoridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero acá del otro lado están unos otros como que tuvieran una suerte de conciencia diferente. Y hay algo interesante que dice Dora, perdón, la narradora. A ver, había en todos una especie de conciencia de otra vida. En cambio, de esa conciencia todavía hay que dar un paso para entrar en un proceso de comprensión o diferencia, tener conciencia, primero sospechar un poco, después tener conciencia y después comprender. Y me atrevo a adelantar una hipótesis. Yo creo que nuestra generación, a ver, nosotros hemos tenido una conciencia, porque yo creo que desde los Beatles en adelante, desde mayo del 68, hemos tenido conciencia de cambios inquietantes, pero yo creo que quizás ahora estemos entrando en una etapa de comprensión, ¿no? Me apropio de lo que dice la autora, porque bueno, por todo lo que le está pasando a la humanidad, por todo, pandemia incluida, ¿no? Bueno, esos matices aparecen a diestra y siniestra, ¿sí? Y todo empieza con, a ver, bueno, vamos a guardar víveres, por las dudas juntemos, porque ya hemos pasado 2 guerras, o hemos pasado las inflaciones que hubo en la Argentina, por ejemplo. Juntemos un poco, guardemos platita, lo que sea. La amenaza se hace cada vez más cierta hasta que empiezan a quedarse sin servicios. Bueno, y ya voy a ir concluyendo, porque no los quiero cansar, pero a ver, hasta que llegan los migrantes que cada vez son más violentos y que en un momento dado nos llevan a los albores de la humanidad, porque ya son hordas, ya no son solo trashumantes, sino que vienen armados, vienen, bueno, la palabra violento lo dice todo. Entonces, bueno, yo en un momento dado puse en un recuadro que a mí la novela, que yo entre las líneas que trabajaría serían precisamente la semiótica de la cultura, los detalles y la capacidad de sobrevivencia que tiene la especie humana. Y cómo
los grandes cambios culturales solamente provienen de la gente joven que puede reinventar la cultura. Quizás podríamos soñar en una reinvención de la sociedad. ¿Por qué? Porque si en la novela aparece, por una parte, el amor libre, el amor temprano, sobre todo que nos asusta en el caso de la pequeñita June, ¿no? Porque se sugiere que, bueno, o se dice que ha tenido ya a los 11 años relaciones amorosas. Bueno, pero uno se horroriza, hombre occidental y moderno, cuando sabe que en otros lugares o en otras culturas las relaciones sexuales comienzan muy temprano. Y otro gran ejemplo es el trabajo, porque los talleres de Gerald y de Emily son realmente un ejemplo de cómo podemos volver a una sociedad comunitaria, ¿no es cierto?, donde el hombre pueda proveerse aquello que necesita, ¿no? Bueno, he tomado otras notas, en algún momento puedo a lo mejor aludir si veo que es oportuno. Bien, bien, no, Pero, de hecho, muchas cosas, tiro varias líneas, Marta, como para ir viendo, y seguramente en las lecturas de los otros participantes vamos a encontrar algunas coincidencias. Hay una totalmente, cuestión que, bueno, vuelvo al tema del espacio, y quizá lo podía poner en vinculación con algo que también dice Marta, el tema de la comprensión. Eh, Hay un crítico, bueno, de origen rumano, muy conocido por todos los que hemos sido formados en estudios literarios, que es Svetan Todorov, y tiene un ensayo muy interesante que se llama Los dos principios del relato. Y él sí, habla de cómo en ese ensayo, por ejemplo, bueno, existe un relato que tiene que ver con la narración de hechos, y quizás, por supuesto, lo que conocemos como narrativa en el ámbito literario comienza con esa inquietud, simplemente narrar hechos generalmente extraordinarios, novedosos, llamativos para el lector. Pensemos en las novelas renacentistas, ¿no? No sé, la novela de caballería, por ejemplo. Pensemos la épica. Simplemente dar cuenta de hechos sobresalientes, hechos fuera de lo común, que después eso lo va a tomar la novela romántica, también esa idea, ¿no? De lo extraordinario, de lo fuera de lo común. Pero es una narrativa sostenida en la representación de hechos, de acontecimientos. Pero hay otra narrativa a la que podríamos llamar moderna, si se quiere, pero que por supuesto también está presente en otras épocas, pero que imprime sus sellos sobre todo a partir del siglo XIX, que no se resume o no se reduce a la representación de acontecimientos, y pone el eje, pone el acento en la comprensión, pone el ah, acento en la interpretación de los hechos. Y eso ya es un problema de tipo narrativo, eso genera un problema narrativo, por, y que retoma, por supuesto, cuestiones filosóficas, ¿no? La cuestión del conocimiento, la cuestión de la interpretación, la cuestión de los hechos como signos de algo que hay que tratar de comprender, las limitaciones que tiene quien trata de comprender, desde dónde se procura ese conocimiento o esa comprensión. Entonces, bueno, pensemos, ¿no? La novelística, ya en el realismo aparece esa problemática, sobre todo en el realismo tipo flaubertiano y en el círculo, ¿no? Ligado a Flaubert, pensemos en Henry James, y esa idea de la focalización, por ejemplo, para mostrarnos cómo desde un punto de vista se trata de interpretar hechos, y a veces, por supuesto, esa interpretación puede ser errónea, por así decirlo, o muy limitada o tendenciosa. Incluso pensemos en esa exploración que hace James en, no sé, en Otra vuelta de tuerca, en una novela de terror, ¿no? Generar todo un clima de terror a partir de esa forma de interpretar los hechos. Pero por supuesto, vuelvo a insistir, es toda una tradición en la literatura occidental respecto a esta cuestión. Y creo que esta novela, como dice muy bien Marta, pone el eje en el modo en que esta narradora intenta interpretar. Y creo que también aparece la interpretación en función de los espacios, de esos tres espacios que tiene la novela. Y que a la vez también tienen que ver con el tiempo, ¿no es cierto? Porque un poco
El ahora es ese espacio cerrado en el que conviven la totalmente. narradora y la niña o joven Emily. Ese afuera es un espacio medio que proyecta hacia el futuro, eso es lo que está pasando, pero que nos lleva, ¿sí?, hacia adelante. Y ese otro espacio del que hablaba, ese espacio paralelo del que hablaba Marta, tiene que ver con el pasado, por ejemplo, ¿no? Y a la vez también es interesante, por supuesto, sabemos muy bien que toda la narrativa del siglo XX, cuando quiere representar cuestiones vinculadas a la memoria, a, a lo que está oculto, está atravesada por el discurso del psicoanálisis, ¿no? O sea, creo que hay una Sí, fuerte marca psicoanalítica en la construcción de lo que sucede en ese espacio paralelo, ¿no? Que tiene que ver con lo reprimido, con lo oculto, con lo no dicho, con lo, de alguna forma, bueno, censurado, tapado. Y a la vez creo yo que el espacio intermedio lo que siente es como una especie de doble amenaza, ¿no? Esos otros dos espacios siempre están amenazando, hay como una atmósfera de amenaza constante en la que vive la narradora, y desde esa amenaza también intenta ella hacer esa comprensión de los hechos. O sea, es el marco ese amenazante el que a ella la hace eh, querer conocer los hechos. Y esa idea, ¿no? Narrar para conocer, narrar para comprender. Los hechos están ahí, yo los puedo redactar, pero fíjense que ocupan un espacio menor, si se quiere, en la novela, porque a cada hecho lo que le sigue en la novela es toda la reflexión muy aguda, creo que es por ahí, no sé si les ha pasado a ustedes, es lo que más atrae en la novela, esa intensidad, esa intencionalidad de comprensión que tiene la narradora. Una narradora que a la vez conoce los límites de sus interpretaciones. ¿Sí? Como decía muy bien también Marta, es consciente, ¿no?, de ese conflicto generacional, es consciente de todo lo que va pasando, intenta indagar, y bueno, estas reflexiones muy humanas, además, también decía Marta, con respecto bueno, a la vivencia, en un mundo que, por supuesto, bueno, vuelvo a insistir, aparece desarticulado, en vías de una sociedad en vías de descomposición, que además nos remite a muchísimas cuestiones que tienen que ver con nuestro presente, ¿no? Pensemos en la problemática de la migración, de la xenofobia, bueno, ni qué hablar de toda esta cuestión de la cultura, de los conflictos generacionales con la cultura juvenil, con todas las manifestaciones, entre ellas, bueno, Marta hablaba de la liberación sexual o sentimental, la violencia, digamos, todo ese tipo de cuestiones que, por supuesto, forman parte de nuestro mundo contemporáneo y están muy presentes en las sociedades europeas. Pensemos que quizás incluso en la sociedad europea el impacto ha sido aún mayor, eh, porque la tradición, por ejemplo, hispanoamericana, pensemos en el caso argentino, nosotros estamos recontra acostumbrados a esto, o sea, no nos sorprenden ese tipo de cimbronazos porque medio que vivimos, ¿no?, de crisis en sí, crisis, de apocalipsis en apocalipsis, vivimos los argentinos sobre todo, ¿sí?, como nos sentimos sobrevivientes a tantas cosas, ¿sí?, a pesar de que uno tenga a veces, no sé, acá hay chicos muy jóvenes, pero oiga, Luca tiene 20 años y ya ha sobrevivido seguramente a alguna crisis argentina, y los que tenemos más de 20 ya hemos sobrevivido a varias, ¿sí? Pero en el caso europeo, creo yo, estas cuestiones por algo están tan inscriptas en la literatura, ¿no? Porque son algo que realmente que a esa sociedad le importa, le preocupa, le genera un montón de conflictos. Esta idea también de la barbarie, esta idea, bueno, sí, me acordaba un poco sí, cuando hablaba Marta, de una novela de Coetzee que se llama Esperando a los bárbaros. Esta idea de que el mundo en es, cualquier momento se acaba justamente por los bárbaros. ¿Y quiénes son los bárbaros? Y bueno, en la novela son los jóvenes, son los migrantes, los inmigrantes. Entonces, de alguna manera son ellos los que vienen a desarticular el mundo. Hay una expresión también muy interesante sobre el pasado, la era de la abundancia, sí, y que tiene que sí, ver, bueno, con esa sociedad consumista, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado también en otro momento, referido a otras lecturas, a cómo vivimos en un mundo donde sobreabundan las cosas, ¿sí? Vivimos en un mundo efectivamente. saturado de objetos, y de repente, por supuesto, el apocalipsis, ¿qué es lo que trae? La escasez, ¿o no? Y bueno, y lleva esto que planteaba Marta, bueno, esta especie de utopía, si se quiere, o de Sí, conducta, bueno, de recuperar, ¿no?, la manufactura, recuperar la racionalidad en la producción de objetos también, ¿m? Lo necesario, lo útil,
Porque si no, después hasta esta sobreabundancia lo que termina generando es la escasez de lo elemental, de lo que más necesitamos, ¿no? Y creo que, no sé si, creo que era Graciela que había planteado esa relación de la novela, que yo en su momento no la hice tan presente, porque más bien pensaba en el pasado como lector, pero por supuesto tiene que ver con esto que acabamos de vivir con la pandemia y con estas situaciones que nos ha tocado atravesar en Totalmente. estos últimos años, ¿no? O sea, inmediatamente me imagino que acercarse a un texto como este, en este contexto, tiene, o sea, uno lo vincula rápidamente, ¿no? Bueno, Totalmente. no sé si alguien más quiere agregar algo. A ver, Andrea, sí, por favor. Sí, en todas estas líneas de análisis que nos podemos acercar a la novela, también me parece una que me impactó de manera más fuerte, y es esa reflexión que ella propone acerca de continuamente, si queremos decirle reflexión moral, Sí, de las clases sociales, ¿no? Esa convivencia continua que tiene en ese edificio, en los departamentos, con familias de otras clases sociales que se niegan a ver esa realidad, ¿no? A ver la realidad. Eso me pareció súper impactante, fuerte, todo el tiempo lo está mostrando desde un principio, ¿no? Desde un principio cuando dice que en esos edificios vivía la familia y dicen los nombres, Mister, sí, Mister, Mrs., sí, Mrs., sí, ¿no? sí. Todo como una especie también de repetición intencional para mostrar esta diferencia y de clase, y, ¿no? Esa línea me resultó interesante. Y con respecto a eso, hay una parte eh, donde dice que, bueno, dice que estas personas, en la página 113, viven en la campana de vidrio de la respetabilidad o de la riqueza, cerrando los ojos a lo que queda afuera, a lo que sucede afuera. Y dice, bueno, ponía yo, hay una auténtica diferencia, podía haber cuando cambiara la nomenclatura, digamos, interpreto yo en ese momento, porque dice, ellos usan palabras que podrían, ¿no? Aludir a un mundo diferente. Justicia, juego limpio, equidad, Mm. orden y aún socialismo, dice, ¿no? Pero como que es como una fachada, ¿no? Y ahí fuerte, fuerte dice, cuando no se tiene nada, hay libertad para elegir entre los sueños y la fantasía. Fuerte ahí, me pareció tremendo. Y por último, en este sentido, eh, a mí debe ser por lo que ya soy docente y siempre pensamos, reflexionamos acerca de la importancia de acercarles a los chicos textos literarios, ¿no? Textos literarios que propongan una crítica, una reflexión, que propongan un enriquecimiento en muchos aspectos. Dice, ellos, cuando Jun hablaba, ella notaba la diferencia en el lenguaje, en el léxico. Exactamente. Fuerte, fuerte. Dice, tienen un lenguaje empobrecido y tienen un resentimiento que se deja ver en ese lenguaje, porque saben que hay algo más allá a lo que no accedieron y quizá no podrán hacerlo nunca, ¿no? Dice, tienen una repetición constante de frases hechas, muletillas, notan la diferencia con la fluidez que tiene una persona que, bueno, que seguramente que ha leído, que se ha crecido con otras, que ha crecido con otras oportunidades, ¿no? Ahí en ese, por ese lado me pareció fuerte, fuerte lo que dice, y bueno, interpelador para mí, para nosotros que somos docentes y pensamos en esto, ¿no? Y es también eso que nos pasa a los estudiantes, ¿no?
cuando escuchamos a un docente hablar y decimos, ¿y cómo tiene las palabras para decirlo? Y en ese sentido se conecta mucho con el psicoanálisis, porque, por ejemplo, bueno, Freud dice, ¿no?, que la liberación de la angustia se canaliza a través de las palabras, ¿no? Y por ahí cuando no tenemos la palabra para decir, ¿no?, es complicado sacar eso. Y me ha pasado que hace un tiempo había cosas que sentía, como contaba en la clase pasada, que cambios que voy teniendo, y escuchando una chica, una psicóloga de terapia grupal ahí en internet, ella dijo una palabra, y es como una llave realmente, fue como una llave, ¿no? Una llave que me abrió una especie de cárcel, ¿no? Así que eso, súper interesante esa parte que me pareció de crítica social, de reclamo, de compromiso social en esa escritura, ¿no? Fuerte. Sí, bueno. Andrea, gracias. Yo les recuerdo también que Doris Lessing es una escritora con una sólida formación en el comunismo, ¿sí? Recuerdan que fue militante del Partido Comunista y después, bueno, quizás pertenece a esa generación de intelectuales. Pienso en la figura de George Orwell, otro maravilloso escritor inglés, y ya que hablamos de ciencia ficción, no podemos dejar de nombrar a su 1984, que por supuesto se acercó quizás al comunismo por cuestiones ideológicas ligadas al socialismo, sobre todo, o de fuerte crítica al sistema capitalista, pero que luego también rompió con el Partido Comunista sobre todo bueno, por el estalinismo, ¿no? O sea, que ustedes saben que a mediados del siglo XX se produce, ¿no?, una fuerte escisión dentro del mundo intelectual de izquierda entre aquellos que, bueno, que defienden o se alinean con el estalinismo, defendiendo un poco el régimen, ¿no?, que lleva a cabo Stalin luego de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, y todos esos intelectuales que van a criticar el estalinismo y van a romper filas con el Partido Comunista. Y bueno, por ejemplo, en el cuaderno dorado yo les contaba que uno de los cuadernos habla de digamos, las ideas, la ideología de esta narradora del libro de Lessing y su ruptura con el Partido Comunista. Además, bueno, en el caso de una mujer también, en el caso del Partido Comunista, un partido muy, hoy diríamos, machista o patriarcal, ¿no? Así que también aparecía esa estructura muy fuertemente machista, por lo menos en el Partido Comunista Inglés, en el que militó Lessing. Bueno, hay una maravillosa novela criticando el estalinismo, también de Orwell, que es Rebelión en la Granja, por ejemplo, ¿no? O sea, otra gran novela, una fábula política que da cuenta, ¿no?, de esa división. Pero bueno, voy a lo que decía Andrea, y en la novela se nota esa preocupación social, esa ideología que podríamos calificar de socialista, y una profunda crítica al capitalismo también, porque de alguna manera ese apocalipsis al que se hace referencia tiene que ver, por supuesto, con una especie de derrumbe del sistema Sí, capitalista. Y lo que sí, queda, bueno, sí. son las ruinas de ese sistema, ¿no? O sea, no ha desaparecido, no hay nada nuevo que lo suplante, pero lo que están viviendo los personajes es esa especie de ruina del capitalismo en la cuestión. Y después creo que también lo dijo Marta, la importancia del lenguaje, ¿no? Esta reflexión, entre las reflexiones que hay en la novela, también hay reflexiones sobre las palabras, sobre el valor de las palabras, sobre el uso de las palabras. A mí me remite un poco a la idea de Wittgenstein, de este filósofo de origen austríaco, pero que se formó en las universidades inglesas, acerca de bueno, la relación entre lenguaje y mundo, es decir, los límites del mundo son los límites del lenguaje, ¿no? Lo que no se puede decir es como si no existiera. Si no tengo la palabra para nombrar algo, ese algo no existe. Entonces, quien tiene las palabras, o quien tiene mayor cantidad de palabras, vive en un mundo más amplio, por así decirlo, ¿no? Entonces, esas cuestiones, bueno, y también la idea de, sin palabras no puedo pensar. Necesito las palabras para pensar. ¿Sí? O sea, el lenguaje, el pensamiento es lenguaje, va a plantear también Wittgenstein entre sus ideas de la filosofía del lenguaje.
Entonces, si no tengo las palabras, no puedo ni pensarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta narradora? Y bueno, buscar las palabras, prestarle atención al lenguaje, a lo que se dice, porque además también en las palabras están los indicios de lo que fue y de lo que puede llegar a ser, ¿no? También esa es una idea que atraviesa varios momentos de la novela. O sea, hay que prestar atención a lo que se está diciendo, a cómo se habla, a las palabras que se usan, a los modos, porque dan cuenta del pasado, esta especie de historia que tiene el lenguaje siempre, la cara historia que tiene toda palabra o toda forma de comunicación, pero también nos anticipa un poco lo que se viene, ¿sí? Lo que se puede llegar a dar con la pérdida del lenguaje, sobre todo porque es la preocupación que tiene la narradora, ¿no? Esa pérdida del lenguaje. Y por supuesto eso uno lo nota como docente, sobre todo, ¿no? Cuando uno entra en contacto con las nuevas generaciones. El problema no son los cambios, el problema es que esos cambios se traduzcan en una especie de reducción, ¿no? de limitación de la capacidad expresiva, que a la vez, siguiendo a Wittgenstein, es reducción de la capacidad de reflexión, de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, también es un desafío como docente, los que estamos en la docencia, tratar de ofrecerles lenguaje a nuestros estudiantes para que tengan más herramientas para pensar el mundo. Y este tipo de novelas creo que lo que maravilla es esa capacidad de ofrecernos eso, ¿no? Ofrecernos una reflexión sobre muchísimas cosas que nos permiten pensar el mundo de otra manera, ¿no? Son esas novelas, por lo menos a mí me pasó cuando la leí hace un par de décadas, creo yo, atrás, ¿sí? Uno lee y ya no es el mismo, ¿sí? Como han dicho muchos lectores, ¿no? Bueno, esos son esos textos que te modifican profundamente, son esos textos a los que uno vuelve y, como decía Marta, lo subrayado, o ahora, por ejemplo, para el taller uno iba revisando el texto y iba viendo algunas anotaciones y te sigue conmoviendo, ¿no? Y te sigue moviendo muchas cosas y te hace pensar otras cosas, esa capacidad que tienen las grandes obras literarias para generar ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, Marta. Bueno, no, si no hay alguien antes que yo, quería... A ver, no sé, no he visto otras manos. A ver, parecería que no, Marta, ahora tranquila. Bueno, vos sabés, Ariel, que justamente a propósito de lo que vos decís del mundo capitalista, yo también sentí que lo que estaba mostrando era el derrumbe del mundo capitalista, porque la novela tiene muchos pasajes simbólicos, sobre todo cuando ella atraviesa la pared, ¿no? Detrás de la pared. Todo está sucio, hay un pasaje donde uno de los cuartos aparece lleno de hojarasca, y la narradora barre, pero aquí que las hojas siguen cayendo, sigue ensuciándolo todo, y yo en un momento dado, cuando leí ese pasaje, dije, pareciera la mala conciencia de toda una época, o de una sociedad que ha sostenido un sistema de gobierno tan cruel y que y que ha despojado al hombre de los valores esenciales, que es el capitalismo, y Graciela lo dice muy bien también en su trabajo, cómo el capitalismo, ¿no es cierto?, ha generado esta especie de esclavitud moderna que han sido las colonias. Ay, pero yo me empiezo a poner muy intensa y no. Lo que yo quiero decir, entonces, creo que la escritora, la narradora, tiene conciencia de los límites del propio lenguaje y entonces apela a los símbolos para decir lo indecible, para decir ese mundo envejecido, ese mundo en ruinas, ¿no? Y desde algún punto de vista podemos decir que es una novela esperanzada porque hay una confianza en la gente joven. En cuanto a las diferencias del mundo viejo y del mundo nuevo que puede surgir, entre uno
de las tantas páginas, en la página 48, hay una definición clara. El mundo viejo, que es el mundo personal, es un mundo que equivale casi a una cárcel, ¿sí? El mundo personal se reconoce al instante por el aire que se respira y por las emociones, ¿sí? En cambio, en el mundo nuevo, ¿sí? En el dominio de lo nuevo, hay una libertad y una sensación de posibilidades. Ahí yo noto una nota percibo, digo, una nota esperanzada. Y en relación con el psicoanálisis, la novela está totalmente atravesada porque la percepción o la visión, prefiero hablar de visiones, porque es como si ella tuviera visiones y habla mucho de escenas, de comedias, teatro, etc. Pero las visiones que ella tiene de la vida de Emily están atravesadas por una mirada o una comprensión psicoanalítica. Y cuando llega, porque Emily viene de los dos mundos. A ver, está en los dos mundos, ¿no? Por suerte es muy jovencita y le espera otro futuro, pero ella viene de una familia que la excluyó y la maltrató y la marginó. Y creo yo, ¿no es cierto?, que esa visión que la narradora tiene de Emily es una visión que está atravesada por el psicoanálisis. Y por otro lado, en la página 160 se hace una acabadísima descripción de un concepto freudiano que es el ello, ¿no? No sé si ustedes nos acordamos seguramente, ¿no? El superyo, bueno, yo no me acuerdo del tercer término, no, el yo, el superyo y el ello. Y yo he leído en la página 160 la descripción del ello, que no es lo mismo que los ellos que aparecen, ¿no? Bueno, pero además es maravillosa lo que dice en la página 160, porque yo le pregunté a mi hija, que es psicoanalista, ¿qué es el ello? Y ella me dijo, porque yo le dije, yo creía que era solo lo inconsciente. Entonces me dijo mi hija, el ello es el inconsciente, pero también hay un sujeto, yo lo anoté pero no lo tengo, hay un sujeto consciente del ello, algo así me dijo. Uy, qué lástima que no tengo la cita que me pasó mi hija, pero ese es un concepto psicoanalítico. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, es otro ángulo para trabajar la novela, ¿no? Que es muy rica. Ariel, hagamos una publicación conjunta. Pero Bueno, podría ser, sí, sí, Yo sí. tengo entendido que esto del yo y el super yo A ver, son como Lucas, sí. diferentes. No, que yo tenía entendido al respecto de eso de Marta, que todo lo que es yo, ella y super yo también son como diferentes niveles adentro del inconsciente. No lo tengo muy en claro. Tengo un libro que habla sobre eso, no lo tengo acá a mano, pero bueno, ya. Bien, bien. Capaz que lo investigo. mirá, Yo quiero decir solo una cosa puedo importante para tener en cuenta. Volvemos a estar ante una novela que, a pesar de todas estas reflexiones, que podríamos llamar filosóficas, por poner un nombre así muy amplio, no deja en ningún momento de ser novela, de contar una historia y de construirse como novela y en el marco de un género, como podría ser la ciencia ficción, una novela de ciencia ficción de este tipo post-apocalípticas, ¿no?
vuelvo a insistir con estas cuestiones como una marca de la literatura anglosajona de las últimas décadas, ¿no? Es decir, no es un ensayo propiamente. No. Si bien tiene, por supuesto, quizás Bien, más bien. que otras novelas que hemos venido leyendo, todo un componente, siempre está buscando la forma de narrativizar. Por eso ese espacio, ¿no? De lo que hay detrás de la pared es una historia, es parte de la historia y está contado como una serie de hechos o sucesos que se van dando. Por supuesto, tienen incluso hasta una especie de atmósfera surrealista, ¿no? Esas imágenes que se crean en lo que sucede del otro lado de la pared, pero vuelvo a insistir con esta idea de que son novelas que todo el tiempo están construyéndose como novelas, en esta idea de no renunciar nunca a contar una historia, que la historia progrese, se desarrolle, se sostenga en personajes, en que haya esa delimitación de lo espacial, de lo temporal, por más indefiniciones o imprecisiones, como dijo también muy bien Marta, que tiene esta novela, volvemos a tener presente, perdón, en digamos, este tipo de intencionalidad, ¿no? Que tienen estos escritores anglosajones de contar historias. Por supuesto, en este caso una historia que, como les digo yo, está más ligada a la comprensión, a la búsqueda de interpretación de una serie de sucesos o de hechos que desde ese punto de vista o desde esa perspectiva de la narradora. Bueno, si no hay nada para agregar, pasamos a nuestra otra escritora del programa, la última mujer escritora, enorme escritora además, ¿sí? Y con otro tono totalmente distinto. No sé si ya han comenzado a leer La Intromisión. Estamos ante exactamente el libro de Muriel Spark, esta escritora de origen escocés. Y eso también hay que decirlo, porque por ahí también tenemos esa idea, ¿no? De lo inglés o de hablar de lo anglosajón solamente como lo inglés, ¿no? Entonces acá tenemos una escritora que además es como una especie de, ¿cómo puedo decir?, de celebridad en Edimburgo, en Escocia. A mí me sorprendió cuando fue el centenario del nacimiento de Muriel Spark, porque ella nace en 1918, porque yo siempre había leído un par de novelas, entre esas esta que he propuesto y que me habían gustado mucho, pero no sabía que realmente tenía como un impacto, había sido una novelista realmente importante, porque no era de las novelistas que uno escuchaba o leía, mejor dicho, nombrada en entrevistas. Pero me llamó la atención cuando llegó el 1918, que además era un año en el que había varios centenarios austenianos, por ejemplo, o bicentenarios, mejor dicho, en el caso de Austen, de publicaciones de libros de Austen, pero en Escocia fue toda una serie de homenajes y hay muchísimo material en internet, por ejemplo, sobre Muriel Spark. Bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Es una escritora que nace, como os digo, en 1918, muere en el año 2006, en Edimburgo nace, en Escocia. A diferencia de otros escritores que venimos leyendo, no es una escritora que tenga formación académica propiamente, como suele pasar con los novelistas ingleses que han atravesado la Segunda Guerra Mundial. También tiene su experiencia en las colonias, vive un tiempo en Rhodesia, se acuerdan que allí también había vivido Doris Lessing, por ejemplo, y tiene un condimento muy particular la vida de Muriel Spark, porque trabajó durante la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial en el Foreign Office, es decir, en el Departamento de Inteligencia del Imperio Británico. Pensemos, ¿no? Bueno, algo tan británico como el espionaje, ¿sí? Pensemos, ¿no? La novela de espionaje, de hecho tiene un par de novelas de espionaje muy interesantes, Muriel Spark, y esta novela creo que la introducción roza un poco esa cuestión, ¿no? Ella, bueno, como les digo, estuvo ahí trabajando en tareas, más bien si quiere administrativas, no era una espía, ni mucho menos, no era un agente de inteligencia, pero estuvo ligada y conectada con ese mundo del espionaje,
que ustedes imaginarán durante la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial fue intensísimo, ¿no? Pensemos, ¿no? Todo lo que se gestó en esos espacios de los departamentos de inteligencia de las potencias occidentales durante el conflicto y, por supuesto, también posterior al conflicto. Y que sabemos muy bien que ese tipo de situaciones dio origen también a un subgénero muy interesante que tiene una manifestación en la literatura escrita en inglés en la segunda mitad del siglo XX, que es la novela ligada a las teorías conspirativas. Y que, bueno, hoy se han puesto muy en boga ya fuera del mundo de la novela, ¿no? Porque esto que antes pasaba en las novelas ahora llegó a la realidad, casi como pasa en la novela de Muriel Spark, ¿no? Esto que primero es ficción, de repente invade la realidad, porque pensemos, ¿no? Esta idea de que hay sectas o pequeños grupos o pequeños sectores, a veces ligados a un Estado, que desde las sombras conspiran y tienen, no sé, ideas, por supuesto, de tipo imperialistas, de dominio, de poder, que a veces se ligan también, en el caso de la segunda mitad del siglo XX, al dominio del ámbito de las comunicaciones, del mundo, ¿no? De las comunicaciones, con el desarrollo de los medios de comunicación sobre todo. Bueno, volvamos a 1984 como una novela, ¿no? Que hablaría un poco de un Estado, ¿no? Que conspira vigilando a sus ciudadanos todo el tiempo, y que bueno, en el caso de 1984 de Orwell, no sé si la han leído, aparece ahí, hay una serie de departamentos que tiene el Estado. Uno de ellos es el Departamento de la Verdad, por ejemplo, y lo que hace es reescribir la historia en función del presente para justificar el Estado, ¿no? Entonces, es este tipo de cuestiones que hoy, insisto, están instaladísimas fuera del mundo de la novela, ¿no? Cuando uno lee algunos comentarios o posteos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, o incluso en los medios de comunicación, en la televisión, aparecen un montón de personajes hablando o opinando o informando o mal informando. Pensemos en la idea de las fake news, por ejemplo, tan presentes en la vida cotidiana de todos nosotros y que nos olvidamos que tienen su origen literario. O sea, hay una serie de novelas en la tradición anglosajona, sobre todo, que dieron cuenta de estas cuestiones. Algunas de ellas, por supuesto, también hay que decirlo, estaban teñidas de humor. Eso también no nos olvidemos. En 1984, por supuesto, que es una novela seria, por así decirlo. Pero hay una maravillosa novela, que para muchos es como una novela fundacional de las teorías conspirativas, de un escritor genial inglés llamado Gilbert K. Chesterton, un escritor de esos que admiraba profundamente Borges. La novela se llama El hombre que fue jueves, y que es una novela donde se mezclan las teorías conspirativas y la novela de espionaje, porque el hombre que fue jueves es el nombre secreto de una persona que tiene que formar parte, como una especie de espía o de topo, ¿no? De agente encubierto dentro de una sociedad secreta para tratar de llegar digamos, al máster, ¿no? Al pope de esa sociedad que es Domingo. Y por supuesto la novela es delirante porque habla de una serie de ramificaciones de esta secta en nuestra vida cotidiana, y no nos damos cuenta del dominio que ejercen en nuestra vida, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Porque son los 7 días de la semana, 7 personas que de alguna forma dominan la vida cotidiana de todos los seres humanos, desde lugares así como muy centrales para controlar la vida. Pero por supuesto, o sea, Chesterton lo decía en broma, Chesterton se estaba riendo justamente de esa idea de qué tanto poder puede tener un ser humano, porque obviamente Domingo en la novela de Chesterton es casi un ser divino, ¿sí? Una especie de divinidad, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones están en la tradición de la narrativa anglosajona, la novela de espionaje, la novela de teorías conspirativas, y bueno, Muriel Spark va a aportar su granito de arena a esa tradición de una perspectiva muy particular, porque a la vez también, por supuesto, Spark pertenece a esa generación de escritoras profundamente vinculadas al feminismo. Muy, muy próximas al feminismo. También recuerden que el feminismo en la tradición anglosajona es muy fuerte y se remonta, por supuesto, a finales del siglo XVIII, ¿no? Uno ya ve
escritoras como Mary Wollstonecraft, discutiendo sobre el tema de la educación de las mujeres. Pensemos, bueno, la novelística anglosajona escrita por mujeres también, por supuesto, siempre pone el acento en los derechos, en la forma digamos, de revalidar lo femenino, por así decirlo, y sabemos que eso, bueno, tuvo su correlato político fuerte, ¿no? Los grandes movimientos de conquistas de derechos civiles para las mujeres se originaron en el mundo anglosajón. Entonces estas escritoras, por supuesto, las venimos viendo, ¿no? Lessing y Spark, de las más, digamos, de mediados del siglo XX, si se quiere, hasta las más recientes como Arundhati Roy o Sadie Smith, son escritoras profundamente atravesadas por el discurso feminista, y que ese feminismo está presente en su producción literaria. Bueno, en el caso de Spark también tuvo una especie de padrinazgo de otro escritor muy interesante de la literatura inglesa del siglo XX, que es Graham Greene. Graham Greene fue un poco el que la apadrinó a Spark y la introdujo en el mundillo literario. Spark, sobre todo, tiene una importante producción novelística, también bastante prolífica. Es una escritora que tiene más de 20 novelas publicadas desde 1957. La primera novela se llama Los que consuelan, que, como les digo, es una novela que tiene una muy buena recepción y que un poco se publica bajo el patrocinio de Graham Greene. Aquí en América Latina, en los 50, 60, tuvo bastante difusión al comienzo Spark, porque Graham Greene tenía mucha vinculación con el Grupo Sur. Era muy amigo de Victorio Campo, Graham Greene. Entonces, las primeras obras de Spark se tradujeron en Buenos Aires en la década del 50 y 60, y tuvieron cierta circulación, ¿no? Sobre todo, como les digo, a partir de las traducciones de los escritores del grupo Sur, que son los que estaban alrededor de Victorio Campo. Quizás la novela más, digamos, consagratoria, y que también se la tradujo rápidamente al español en Buenos Aires, es La plenitud de la señorita Brodie, del año 1961. Bueno, yo estaba entre esa y La intromisión, cuando tenía que elegir para armar el taller si leíamos La plenitud de la señorita Brodie o leíamos La intromisión. Es una novela preciosa, que además la señorita Brodie es una maestra de 6 niñas. Y bueno, la novela trata de los modernos métodos de educación hacia la mujer. En un contexto, pensemos, estamos en los años 60, ¿no? Aunque la novela a ver, ya me fijo muy bien en mis anotaciones, se desarrolla en la década del 30, sí, exactamente. En la década del 30 se desarrolla la novela de Spark. Y, a ver, es un antecedente, por ejemplo, ¿vieron de la Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. Ese maravilloso personaje interpretado por Robin Williams, ese profesor de literatura que de alguna manera entra a este colegio inglés tan anquilosado y un poco los libera, ¿no? De todas esas... esos moldes. Exactamente, esos moldes, esos formalismos propios de la tradición educativa inglesa. Bueno, la plenitud de la señorita Brodie ya en los 60 hablaba de esa cuestión, ¿no? Pero enfocada en la educación femenina. Y por supuesto, la idea de la señorita Brodie era justamente enseñar a las niñas a ser plenas. Es decir, a ser seres completos, ¿no? No necesitar de otro, y mucho menos otro masculino, para sentirse plenas, ¿no? Un término que hoy podemos escuchar, ¿no? Se dice muy livianamente y circula mucho, pero bueno, había que decirlo en la década del 60 y pensarlo, como les digo, en el contexto de la década del 30, pensar la identidad femenina como algo que no necesita completarse con un otro, ¿sí? Con algo que puede ser tranquilamente una unidad acabada, por así decirlo. Por supuesto, sabemos que las identidades siempre se construyen, pero es muy interesante, y por supuesto el tipo de educación, ¿no? Una educación en la libertad, una educación en la decisión, en la decisión personal, ¿no? No estar siempre supeditadas a las decisiones de otros. Bueno, es una novela que impactó muchísimo,
No vi nunca la versión cinematográfica, pero también dice que es preciosa. Una película inglesa, creo que es de la década del 70. Bueno, esa novela, La plenitud de la señorita Brodie, que como les digo, del año 61, es una novela que, bueno, un poco le dio muchísima visibilidad a Spark, y bueno, desde ahí la obra de ella es como que ha ido siempre desarrollándose de manera bastante sostenida. Esta novela que vamos a trabajar es del año 81, perdón. La traducción es bastante discutible, si se quiere, la traducción del título. La novela se llama Laudering with Intent. Se tradujo en un primer momento como algo así como vagando con intención. Si ustedes han empezado a leer, quizás al comienzo no tiene tanta, pero después aparece un poco esa idea y tiene como más sentido el título, ¿no? De vagando con intención. Por supuesto, lo que pasa es que en realidad es como una especie de expresión, de frase hecha, entonces, bueno, el equivalente podía ser la intromisión. De hecho, también se la tradujo como la entrometida. Y no estaría tampoco tan alejado de lo que la novela narra en función de esa traducción del título. Bueno, es una novela del año 81, como les digo, y que también tuvo mucha difusión en el ámbito anglosajón, sobre todo por esa visión de lo inglés que tiene la novela. Esa visión satírica, por supuesto, porque es una novela que se mete, ¿no?, con esas imágenes estereotipadas de lo inglés. No sé, apenas comienza la novela, ustedes fíjense, no quiero entrar en muchos detalles porque quizás todavía no han comenzado a leerla, además es una novela divertidísima y tiene esa cosa medio de suspenso, tampoco quiero develar demasiado lo que sucede, vamos a comenzar simplemente a plantear algunas situaciones. Y bueno, en esta novela en particular, es interesante cómo juega, cómo se mezclan los géneros. Porque es una novela que, por un lado, por supuesto, tiene que ver con eso que yo les decía, de este ambiente en medio de sociedades secretas, esta sociedad autobiográfica, intencionalidades ocultas, sobre todo en el personaje de Sir Quentin Oliver. Y también es una novela absolutamente, podríamos llamar, un término que ya hemos utilizado, metaficcional. Es una novela que reflexiona una y otra vez sobre la ficción y sobre la novela misma. Bueno, otra novela muy importante, ya del año 88, se tradujo como Muy lejos de Kensington, y es también una novela muy entretenida, y también una novela donde se mezcla, bueno, en la cuestión del espionaje y de las conspiraciones, y más bien en una clave de tipo de novela policial. Quizás son esas 4 novelas como las que más se destacan en una producción que, como les digo, es bastante prolífica, abundante, y sobre todo sostenida, como les digo, en el género novela, ¿no? Es una escritora que es principalmente, como en el caso de Lessing, como hemos venido viendo, una novelista. Y por supuesto también piensen que es una mujer que muere ya anciana, en el año 2006, entonces también pertenece a esa galería, ¿no?, de novelistas octogenarias, ¿no?, que uno tiene esa imagen así como estereotipada, ¿no?, de la vieja dama inglesa o anglosajona, porque es escocesa en el caso de Spark, y bueno, y una producción, como les digo, muy, muy interesante, y que a mí personalmente, como les decía, me sorprendió mucho cuando fue el centenario de su nacimiento, todo el reconocimiento que obtuvo. Yo voy a compartir con ustedes un pequeño video de YouTube, porque este editorial, que empezó a reeditar la obra de Spark, La Bestia Equilátera, se llama, es una editorial argentina, muy buena, tiene un catálogo muy interesante, ha recuperado, por ejemplo, gran parte de la obra de Kurt Vonnegut Jr., que es un maravilloso escritor norteamericano de finales de la segunda mitad del siglo XX, un escritor divertidísimo, además también se los recomiendo. Entonces viene recuperando varios escritores, y tiene en el canal de YouTube hay como una especie
de prólogos a esas obras leídos por algún estudioso del autor o el traductor, etc. Así que yo les voy a compartir el video del sitio de la Bestia Esquilátera, se llama Buenos Aires Lee, se llama el canal de YouTube, y allí van a encontrar varias, no son reseñas propiamente, más bien son como prólogos orales para estas novelas. Y hay uno, como les digo, para la intromisión. Entonces, bueno, yo voy a compartir pantalla para que podamos ver. Es un breve video de 4 minutos, así que no nos va a llevar mucho tiempo. A ver. Vamos a ver. Ay, internet. Está. Internet. Bueno, ahora sí. Ahora sí creo que puedo compartir pantalla y comenzamos con el video. De todas maneras, después les paso también el enlace para que lo vean con mejor definición. Es un video breve, como les digo. A ver. ¿Ya se ve ahí? Sí, no. A ver. No, está cargando. ¿Está cargando? Bueno. Entonces avísenme cuando tengan ya en la pantalla, así arranco con el video. Perdón, está en YouTube, Muriel Spark, la intromisión. En este canal se llama Buenos Aires Lee. ¿Ya aparece en pantalla la imagen o no? Sí. Sí, la imagen sí. Bueno, ahora sí arranco entonces con el video. Hola, soy Violeta Grodiller, periodista, escritora, y escribí el prólogo de la intromisión de Muriel Spark. Año 1947, plena posguerra en una Londres atravesada por el espíritu melancólico, el racionamiento de comida, el frío invernal. Una escritora joven alquila un pequeño cuarto con estufa y trabaja para la Sociedad de Poesía con la esperanza de poder conseguir un departamento. El resto de su tiempo lo dedica al romance que mantiene con un poeta casado y a pulir su propia escritura. Las rispideces con los miembros de la sociedad poética, conservadores, quisquillosos, no se hacen esperar. La joven no tiene paciencia ni pruritos a la hora de arremeter contra ellos. A comienzos del 48 decide cortar relaciones. Y entonces, como si un demiurgo moviera los hilos de su vida y decidiera agilizar un poquito el ritmo, las cosas comienzan a suceder de forma vertiginosa. La joven escritora de padre judío se une a la iglesia anglicana. Después se convierte al catolicismo. En el medio se separa del hombre que años más tarde será su peor enemigo. Sucumbe a dietas extremas basadas en dexedrina. Tiene colapsos nerviosos. Escribe y escribe sin parar. Y en 1957, por fin, publica su primera novela. ¿Estamos hablando de un alter ego de Muriel Spark? Bueno, esa podría ser una opción si tenemos en cuenta las coincidencias entre el personaje real y el ficticio, sobre todo en las máximas de literatura que Fleur Talbot desperdiga a lo largo de la novela y que son prácticamente un manual de escritura. Pero lo cierto es que si Muriel Spark construye un personaje con características que podemos atribuir a un sujeto real, en este caso a ella misma, es solamente para avanzar de inmediato por el camino de la sátira, para subvertir las categorías del texto clásico o realista. Fleur accede a redactar las biografías de los miembros de la asociación autobiográfica que la contratan para embellecer esas historias que los tienen de protagonistas. Pero en paralelo escribe su propia novela, Warrender Chase, con la esperanza de publicarla y poder torcer su destino.
Ahora, lo que sucede es que en determinado momento las vidas de estos ancianos empiezan a reproducir los hechos de la novela escrita por Fleur, y mientras ella, sorprendida, asegura haber creado previamente la historia, ellos la acusan de plagiar sus peripecias e identidades, y ni siquiera la muerte de los personajes, tanto ficticios como reales, sirve para dilucidar el enigma. ¿Qué es ficción y qué es realidad? ¿El arte imita la vida o puede estar nuestra existencia al servicio de la creación? No olvidemos en este sentido la postura de Spark respecto a lo que llama el arte desagregado, su planteo de que la literatura no debe valerse de los sentimientos, que la única verdad posible se desprende siempre de la sátira. El arte debe ser irreverente y debe también esquivar el sentido cerrado. La posición de Muriel Spark es estética, tal vez involuntariamente moderna, pero es sobre todo profundamente espiritual. Su vuelco al catolicismo, siguiendo los pasos de su amigo Graham Greene, que no solo la convenció, sino que incluso le prestó dinero en sus peores momentos de penuria económica, fue radical. Y todo lo que Spark aplicó a su vida, lo aplicó también a su arte. Ella rechaza no solo aquí, sino en todas sus novelas la idea de una verdad que se desprenda del texto. Para Muriel Spark, las confesiones o justificaciones del yo son puramente subjetivas. Solo la religión y la fe pueden proporcionar una verdad objetiva bien lejos del terreno de su literatura. Porque si algo es incuestionable es que la suya es una escritura juguetona y volátil, una escritura que avanza a pasos truncos, que deja grietas, cambia el ritmo, abre preguntas y nunca le regala al lector la tranquilidad de una trama cerrada. ¿Importa acaso saber lo que realmente ocurrió con la sociedad autobiográfica y Warren Chase? La risita socarrona de Muriel Spark parece filtrarse entre las líneas del libro. Todo lo que escribí fue hace mucho tiempo, dice la protagonista de la intromisión. Desde entonces escribo con esmero. Espero siempre que quienes lean mis novelas sean lectores de buena calidad. No me gusta pensar que una persona vulgar lea mis libros. Bueno. A ver, intento dejar de compartir. Bueno, una presentación de escritora y un pequeño adelanto de lo que es esta entretenidísima novela, que habrán visto se articula de una manera bastante tradicional, si se quiere, ¿no? Una estructura dividida en 12 capítulos, una novela que tiene una progresión, si se quiere, bastante lineal, por una parte, en cuanto a los hechos que se van dando, pero como ya hemos visto en otras novelas, lo aparentemente claro, sencillo, tradicional, es una trampa, en definitiva, ¿no? Porque es una novela de una enorme complejidad estructural y de una muy interesante puesta en escena sobre la escritura de una novela, dicho sea de paso. Ya hemos hablado, por ejemplo, cuando trabajamos con Expiación, de Ian McEwan, ¿no? Sobre esa capacidad de construir una historia novelesca que a la vez dé cuenta de una especie de teoría, ¿no? Sobre la escritura de las novelas, una reivindicación, decíamos, de la imaginación, del lugar que ocupa la imaginación en la producción novelística. Y me parece que La Intromisión, que vuelvo a repetir, es una novela de los años 80, de inicio de los 80, también está en esta línea. Con el agregado, como lo dice muy bien la escritora esta que desarrolla el prólogo, de un humor constante, ¿no? Que impregna cada página de la novela. Es una novela que tiene un montón de observaciones por parte de esta maravillosa narradora que es Fleur Talbot, que, bueno, constantemente está opinando sobre el mundo que vive y que todo lo ve con ojos de novelista y de poeta. Y aparece en esta novela, bueno, esa relación complejísima, ¿no? Entre imaginación y experiencia, entre realidad y ficción,
y todas las posibles relaciones, digamos, y transformaciones que se pueden dar entre esos dos polos, ¿no? Porque la novela juega con esta idea muy interesante que ya lo anticipa Gorodischer. Por un lado, es esta joven escritora que vive en una especie de buhardilla en Londres, en esa Londres de la posguerra, en esa Londres que tiene los condicionamientos de los racionamientos, racionamiento de ropa, racionamiento de comida. También es una joven, bueno, que tiene sus estrecheces económicas, y por lo tanto acepta un singular trabajo en esta sociedad autobiográfica, dirigida por un también personaje muy singular, Sir Quentin Oliver. ¿De qué se trata esa sociedad autobiográfica? Bueno, son seres, personajes de la alta sociedad londinense que se creen muy importantes todos ellos por distintas razones que a lo largo de la novela vamos a ir dilucidando, y que están escribiendo sus autobiografías. Pero son autobiografías que van a ser guardadas por 60 años para que, una vez que todos hayan muerto, recién se las publique, porque se supone que esas autobiografías pueden ofender a muchos o pueden comprometer a muchos. Y bueno, estos personajes son 10 los que pertenecen a la sociedad autobiográfica, se reúnen a modo de una secta, podríamos decir, y lo que contratan, necesitan una especie de secretaria que no solo sea una amanuense, no solo sea alguien que escriba, mecanografíe las memorias, sino que las embellezca. Y por supuesto Fleur Talbot se toma muy a pecho su trabajo. Y además, bueno, ella tiene su propia aspiración para escribir una novela, que es esta novela titulada Warrender Chase, que es el nombre del protagonista de la novela que ella está escribiendo, y un poco como que los dos trabajos se le van a ir mezclando a Fleur Talbot. Por un lado, esa construcción de la ficción en su novela Warrender Chase va a estar muy atravesada por la experiencia que tiene con estas personas con las que ella se vincula en la sociedad autobiográfica. Y por otro lado, por supuesto, esas autobiografías que tiene que, digamos, embellecer, adornar, corregir, si se quiere, darles un mejor estilo, también, por supuesto, van a estar atravesadas por lo que ella está escribiendo en su novela Warrender Chase. Entonces tenemos estos dos registros, ¿no? Y un poco también lo planteaba hace un rato Marta cuando hablaba de la crónica y la novela, ¿no? La novela entendida, por supuesto, como un texto de ficción, y en este caso la autobiografía, no la crónica, como un texto de no ficción. Y vamos a ir viendo, ¿no?, cómo esa no ficción está totalmente, digamos, atravesada por la ficción, y también cómo esa ficción, que es la novela Warrender Chase, está atravesada por la no ficción. Y todos los niveles, ¿no?, de relación entre ficción y no ficción en ambos textos o en ambas escrituras, la de la novela y la de las autobiografías. A la vez, por supuesto, también, como yo les decía, bueno, esta mirada satírica sobre la sociedad londinense, sobre la alta sociedad londinense, ¿no?, con estas ladies, estos coroneles del Imperio Británico, estos sacerdotes que han dejado los hábitos, estas mujeres de alta sociedad, esa dama, la madre de Sir Quentin Oliver, Edwina, es un personaje maravilloso, ¿no?, digamos, un poco la loca encerrada en la casa, empastillada para que no interrumpa los planes del hijo, que además no se sabe muy bien al inicio de la novela cuáles son realmente, por qué quiere él utilizar, o si tiene algún tipo de plan con esas narraciones que están redactando estos otros personajes. Eso por un lado. A la vez, como si fuera poco, ¿sí?, Fleur Talbot está atravesando una especie de relación muy particular con un crítico. Violeta habla de un escritor, un poeta, pero no, en realidad es un crítico de literatura, que es Leslie. Una relación que, según la esposa de Leslie, y según el propio Leslie, es una relación de amantes.
aunque Fleur Talbot niega absolutamente que sea amante de Leslie. Es como demasiado rótulo, dice en algún momento Fleur Talbot sobre esto. Pero a la vez también es curioso, porque en realidad con quien más se vincula Fleur, más que con Leslie, es con la esposa de Leslie, ¿sí? con Duty. Entonces, bueno, es una novela realmente muy interesante, muy entretenida, de esas novelas que se leen rapidísimo, creo yo. Espero que la puedan ir disfrutando, y que va reflexionando sobre muchas cuestiones ligadas a la producción de una novela. Por ejemplo, en los primeros capítulos, el centro, por supuesto, y otra cuestión que ya venimos charlando y mucho como algo muy característico de la novela anglosajona, la construcción de los personajes. La primera reflexión que se va a ir desarrollando en esta novela tiene que ver con la construcción de los personajes. Tanto, vuelvo a insistir, ¿no? hay que pensar siempre, tanto en la esfera de las autobiografías, que se supone que es una esfera de no ficción, como en las esferas de la producción de la novela de Fleur Talbot, que también se supone que es solamente ficción. Entonces es muy interesante esta idea, y por eso digo se supone, ¿no? Porque en realidad nada es lo que parece en esta novela. Y ese juego también de interrelaciones, de interpenetraciones, porque de alguna forma también eso ficcional va a ir penetrando en la realidad, como decía también Gorodischer, a la vez que esa realidad, por supuesto, va a estar siempre funcionando de algún modo en la ficción que construye Fleur Talbot. Y a la manera borgiana, ¿sí? Para mí tiene como algunos ecos borgianos esta novela. Vuelvo a ese famoso cuento, que ya lo he citado tantas veces a lo largo de este taller, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, donde aparece esta idea, ¿no? de cómo la literatura se vuelve realidad. Todo eso que ha imaginado una secta como Orbis Tertius empieza a producir cambios, presencias reales en el mundo. Y por supuesto esa intromisión de la literatura en el mundo es también amenazante. ¿Qué tanto poder de transformación tiene la escritura de ficción sobre la realidad? Pensemos lo que veníamos hablando hace un rato de Doris Lessing, ¿no? y esa novela que anticipa un mundo que ya existe, ¿sí? Entonces, bueno, un poco hay que tener cuidado con lo que imaginamos los seres humanos, ¿no? Con las producciones artísticas que ofrecemos al mundo, porque ¿qué pasa si eso se vuelve real, ¿no? Pensemos también esta idea borgiana de las ruinas circulares, esta idea de este demiurgo que quiere soñar un hombre, y que ese hombre se convierta en realidad, ¿no? La idea de un sueño, de lo que es ficcional, de lo que es imaginario, y que luego es tomado por real por el resto de los seres. Y bueno, creo que este tipo de juegos entre realidad y ficción están muy bien llevados a cabo en esta novela, de una manera, como les digo, satírica, muy cómica, pero no por eso, y también esto es muy inglés, ¿sí? O muy anglosajón, no por eso menos profunda, no por eso menos interesante también, ¿no? También esa combinación entre humor y reflexión es muy interesante cómo se da en esta novela, en un tono totalmente distinto al que vimos con el caso de la novela de Lessing, ¿no? Bueno, no sé, algunos ya creo que han comenzado o ya habrán terminado de leer la novela de Spark, porque además se lee, no sé, de un tirón, creo yo, esa novela se lee rapidísimo, tiene una agilidad muy interesante. No sé si quieren ir como adelantando cómo ha sido la experiencia y después, como hacemos siempre, vamos a avanzar sobre esto el próximo encuentro. Sí, Luca, te escuchamos. Y después vamos a Gloria. Bueno, yo ya la terminé la novela en su totalidad. Me encantó, me pareció muy divertida, muy interesante. Me gustó mucho eso, lo ocurrente que me parece, ¿no? Por las invenciones esto de la sociedad, de autobiografía. Es una novela que me recordó, nosotros decíamos cuando leímos Expiación, que de algún modo la novela te muestra la formación de una escritora, ¿no? Acá lo que yo encuentro es que ya te muestra el ambiente en el que se mueve una escritora. Por ahí a medias, porque bueno, es la primera novela que va a publicar, todo eso, pero ya son los tintes del ambiente a donde se mueve. Y yo pensaba cuando vos me contaste eso de
que alguna vez se la nombró la novela como la entrometida, tiene gracia y tiene sentido porque de algún modo es un personaje que por el trabajo que le ofrecen en la sociedad autobiográfica, tiene que ser intrometida de alguna manera, porque se mete en la vida de los otros para poder novelizarlo y embellecerlo. También en ese aspecto justamente hablábamos del espionaje y todo eso que se vivió durante la Europa, ¿no? De algún modo también yo la leía y me acordé de una película que no tengo muy en claro cómo se llama, la debo haber visto por Europa, me la vi con mi abuela, creo que se llama algo así como La vida de los otros, no sé, una película que nos fascinó a los dos, que es... Es una película alemana, La vida de los otros se llama, sí. Claro, que transcurre en la Alemania nazi y es un espía que tiene que espiar, comandado por el nazismo, la vida de un escritor que a su vez lo quieren forzar a que escriba a favor del régimen, ¿no? Impresionante, es genial, genial. Bueno, me hizo acordar mucho también a eso. Poco más, la verdad que una novela muy divertida. También esto que nosotros reflexionamos de hasta qué punto lo que escribimos se vuelve real, ¿no? A veces yo me pongo a pensar, ¿qué pensarán estos escritores, por ejemplo, George Orwell, que lo citábamos, ¿no? De que por ahí viendo un poco la realidad en la que vivimos nos vamos asemejando un poco a la distopía que él planteaba, ¿no? ¿Qué habrá pensado? ¿Habrá pensado que lo que escribió se iba a volver real? No sé, da para pensarlo también. Ese es mi aporte. Bien, Luca, muchas gracias. La verdad que sí, es muy interesante lo que plantea Luca respecto a la relación, ¿no?, entre ficción y realidad y cómo es sorprendente, o no, quizás no. Quizás sea así, quizás funciona así, y nos damos cuenta cuando ya pasó en realidad, cuando ya es inevitable, esta idea, bueno, insisto, borgiana, ¿no?, de cómo la ficción se termina imponiendo en la realidad. Eso por una parte. Y después, bueno, esta asociación que vos haces con la vida de los otros, cosa que no se me había ocurrido, la verdad que sí, tiene mucha vinculación en cuanto a la manera de pensar esa intersección entre la ficción y la no ficción, y bueno, con esa especie de trama también ligada al espionaje o a la intromisión en la vida privada de las otras personas, ¿no? Porque además también pensemos que la literatura muchas veces es eso, ¿no? Esa especie de voyeurismo, de estar mirando o escarbando, ¿no es cierto?, en la vida personal de otros sujetos. Y muchas veces los escritores, bueno, Gloria, que es escritora, a ver cómo nos cuenta su experiencia, ¿sí? Esa relación entre la vida y la imaginación, entre lo que nos rodea, y esta especie de camuflar a veces personas que conocemos, cuya vida o sucesos sabemos que han sucedido fehacientemente, y sin embargo, bueno, los metemos en la ficción o ese tipo de cuestiones. A ver, Lori, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, gracias. Hoy el taller estuvo increíble, realmente me llevo tantas cosas, ¿no?, de los aportes de cada uno. Hoy fue de esos días que no quisiera que termine porque fue fabuloso. Gracias a todos, realmente. Bueno, yo les quiero decir lo que me pasó con esta Muriel Spark. Yo dije, ¿cómo llegué a esta etapa de la vida y no la conocía? ¿Cómo pude estar sin esta escritora? Por favor. Sobre todo en la forma que organizaste en las lecturas, después de la lectura del libro de Lessing, que fue dura, agobiante, digamos que se metió en partes muy hondas y de mucho miedo, ¿no? Partes oscuras, al menos en mi caso, de mis miedos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo llamo, esta novela, yo la llamo la novela postre. Es un postre, o sea, cada uno de los personajes, de los capítulos, y aparte las reflexiones de ella, que las voy subrayando una por una, porque son tan geniales, que bueno, no me quiero demorar tanto en eso. Simplemente un poco con lo que porque hay poquito tiempo, con lo que me preguntaste. Bueno, yo como escritora en realidad tengo publicadas 2 novelas, pero tengo 3 biografías. Es decir, a mí el género biográfico me encanta. Cuando yo voy a una librería y está el mesón, no crean que compro novelas. Yo he leído bastante poca novela. Acá estoy aprendiendo a leer novelas. Y en realidad siempre termino leyendo biografías. Y el género biográfico, bueno, es mi favorito. Me pasó en la vida que 2 personas
con unas vidas bastante grises, me dijeron si yo podía escribirles su biografía. O sea, me hicieron la misma oferta. Y yo, bueno, lo más diplomáticamente que pude, dije, bueno, sí, lo dejemos para más adelante, porque realmente eran vidas que podían tener. Seguramente toda vida tiene su parte secreta, etcétera, ¿no? Como ella, que le daba un poquito de pimienta a estas vidas insípidas que tenían estas personas. A mí también se me presentó esta posibilidad, todavía no lo hice. Quién sabe, algún día escriba yo una autobiografía de otra persona, pero voy a seguir los consejos de Muriel Sparks, por supuesto. Le tendré que poner alguna otra cosa para que el lector tenga unas ganas de seguir leyendo. Me encantó, sobre todo, en la síntesis que tiene. O sea, a mí lo que me deslumbra es esa técnica de la escritura donde no te sobra una palabra, no sobra un párrafo, nada está de más, no divaga, no se va por las ramas. Y somos lectores, los lectores actuales, que un poco nos inclinamos más por esos autores, porque tenemos una cosa más rápida, más cinematográfica en la cabeza. Aparte, todo esto de meterse en el mundo de la vida de los demás, y bueno, eso es la literatura, obviamente. Y últimamente leí un reportaje de Borges, escuché un reportaje donde le decían, ¿qué opina usted? ¿Los libros pueden influir sobre la vida del mundo, de las personas? Y él dijo, ¿qué le parece? Mire lo que la Biblia ha hecho con la humanidad, no es más que un libro. Y mire si no ha cambiado el mundo, me pareció tan genial. Bueno, no quiero adelantarles más, es una novela postre, ideal para un taller donde venimos leyendo cosas tan diferentes. Realmente gracias por haberme presentado a esta gran escritora. Qué bueno. La verdad, gracias también, Gloria, por tus aportes. Bueno, tenemos la suerte ahora que los libros de Muriel Sparks se consiguen. Esta editorial porteña, La Bestia Equilátera, ha editado varios, ¿no? Memento Mori, La Abadesa de Crewe, Muy lejos de Kensington. O sea, hay 4 o 5 títulos de Sparks dando vueltas. Y bueno, yo no los he leído a todos, los tengo en carpeta, digamos, esas novelas que uno quiere leer. Es una novelista con la que también me encantaría ir ahondando. La película Cinta Brody no se consigue fácilmente, porque está editada por una editorial española, aunque también decían, La Bestia Equilátera, que iban a hacer una traducción o una reedición. Yo la tengo, si te interesa. Sí me interesa. Lo que te quería agregar, que evidentemente Graham Greene ha sido un diccionario, ¿no? En ayudarla, y se conecta muchísimo con los personajes que él tiene, sobre todo en las obras de teatro, ¿no? El teatro de Graham Greene tiene estos personajes así, tal cual, como la señora Edwina, y ese contraste con la otra generación es muy, hay una gran influencia de Greene en la obra de ella. Nada más. Sí, seguramente. Sí. También, bueno, esa representación de la alta sociedad londinense en ese contexto de la posguerra, y bueno, a mí me gusta también mucho este personaje, además como los estereotipos, ¿no? Bueno, estos nobles, estos personajes condecorados, el ama de llaves, ¿sí? Realmente como que Muriel Sparks se mete con esos especies de íconos, ¿no? de la sociedad inglesa, y bueno, obviamente los trabaja de una manera muy particular, los ridiculiza, los satiriza, porque en esas historias, en esas autobiografías, en esas vidas insípidas, como decía muy bien Gloria, la verdad que es muy interesante cómo se autoperciben, ¿no? Cómo los ve Fleur cuando los ve entrar, por ejemplo, va entrando en contacto con sus vidas, o mejor dicho, sus historias de vida, y luego también cómo esos personajes se perciben a sí mismos, se presentan, ¿no? Y cómo leen lo que escribe Fleur, también es interesante ese tipo de juegos, de entrecruzamientos, ¿no? De percepciones sobre la idea del personaje, bueno, muy compleja por lo que uno se puede dar cuenta, ¿no? Que va apareciendo en la novela. Yo tengo una Sí, pregunta Andrea, para contame. Gloria. Sí. Para Gloria le quiero preguntar, vos como escritora, viste que cuando leímos Expiación y todas estas perspectivas, contar una misma historia, cómo es metanovela, cómo habla,
que es maravillosa, y ahora esta, por ejemplo. ¿Vos como escritora creés que tu vida escrituraria, tu ejercicio de escritura, hubiera cambiado si hubieras leído esas novelas antes? Estas dos novelas antes, por Sí, ejemplo. mira, todo influye, por supuesto. Les cuento un secreto. Acabo de terminar una tercera novela, he vuelto a la narrativa. Esta Oh, semana la tercera. Ay, Dios mío, ya Tenemos me la una vas a primicia, presentar. una primicia, qué bueno. Es una primicia. quiero leerla. Sí, por supuesto, o sea, sueño que me la presente, Martita. Hacemos la sinopsis. Pero ¿qué pasa? Les quiero decir que el taller, las lecturas del taller, me han influido enormemente hasta en la redacción, hasta en la puntuación. Claro que si uno está hecho de todas estas lecturas, así que sí, me influye totalmente. Por eso creo que los escritores tienen que leer mucho, muchísimo, porque multiplican sus vidas, multiplican sus experiencias, claro que sí. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria, por la noticia primero, y enhorabuena, y también, bueno, por la apreciación, ¿no? Yo vuelvo con esa idea, creo que ya te conté esa anécdota de Philip Roth, que ya no es una anécdota de la vida de él, sino de su novela Contravida, de este personaje que es el escritor Zuckerman, que se queda solo, aislado, porque nadie quiere relacionarse con él porque no quieren terminar dentro de una novela. ¿Sí? O sea, es un escritor Muy que común. constantemente está, bueno, con esta cuestión de la autoficción y de la ficcionalización a partir de la vida real de los que lo rodean. Entonces las mujeres los abandonan, la familia no quiere saber nada de él, porque todos o ya han padecido, ¿no? Esto de terminar siendo convertidos o sus vidas dentro de una novela, o temiendo que en cualquier momento se le ocurra escribir sobre ellos. Y bueno, algo de eso también aparece acá, ¿no? Es una tentación muy común, porque Sí. lo que pasa es que cuando uno tiene que imaginar, ahí el personaje ya está, entonces ya está, lo tomas de ahí. Sí, a Gabriel García Márquez creo que le pasaba lo mismo, la gente le escapaba porque el tipo ponía los personajes tal cual. Así que sí, es una tentación porque facilita la escritura. Sí, ¿no? Y cuando se hace también, a veces el costo es grande. Yo me acuerdo, bueno, Manuel Puig, por ejemplo, novelista argentino, maravilloso novelista argentino, no pudo volver Genial. nunca más a su pueblo natal, a General Villegas. Porque muchas de las cosas que No, se cuentan en Boquitas Pintadas y en la tradición de Rita Hayworth son hechos que, es esa especie de infierno, pueblo chico, infierno grande. Todo el pueblo sabía de esas historias, situaciones, rumores entre la familia de Puig, los vecinos, los allegados, y Puig las usó y las puso en sus novelas, además novelas que tuvieron muchísima difusión en la década del 60, 70. Bueno, Puig se convirtió en una especie de estrella de la literatura latinoamericana en ese periodo, pero no volvió a pisar General Villegas, porque no, realmente no. sus novelas estaban, digamos, sembrando un montón de chismes, ¿sí? De cosas que no debía haber contado, o que era para contar en la sobremesa, no en una novela de difusión mundial, ¿no? Bueno, ya vamos terminando por la hora con el encuentro de hoy. La verdad que también ha sido, como siempre, un placer. Siempre es muy interesante Riquísimo, el encuentro con riquísimo, nuevas Diego. lecturas y nuevas perspectivas. Vamos llegando ya al final. Nos quedan 2 novelas para terminar el taller. La de la semana que viene es una novela muy distinta a lo que venimos leyendo. Es como una versión anglosajona de lo que hacen los franceses con la autoficción. Les voy Ah, adelantando, ¿no? Lo que hace Kureishi en La intimidad. Volvemos nuevamente al mundo masculino, volvemos de nuevo a la temática de la erótica masculina, ya más bien, quizás bien contemporánea, fines del siglo XX, es una novela del año 98. Kureishi, bueno, como su apellido lo indica, es un novelista también de origen, ¿sí?, de inmigrantes pakistaníes, y que irrumpió en la novelística inglesa con una novela también muy divertida, que es El Buda de los suburbios. Es una novela de los años 80, o principios de los 90, si mal no recuerdo. Ya vamos a hablar, por supuesto, de Kureishi en el próximo encuentro. Y esta es una novela que también generó mucha polémica cuando se publicó. Porque es una novela que, digamos, no es políticamente correcta. Ya después lo dejo ahí como para que la lean y después lo charlemos. Y bueno, acá lo bueno que hay tantas lectoras que seguramente la polémica va a aparecer. Porque son las memorias de un hombre separado, un hombre que se separa, de un hombre infiel, además.
y que, bueno, en el proceso de separación, bueno, cuenta, ¿no? Y que, por supuesto, en realidad sabemos que remite al divorcio de Kureishi, ¿no? Del propio Kureishi, que, bueno, autoficcionalizó. Pero bueno, decir, no es un escritor francés, entonces hace otra cosa con la novela en esa línea. Y digo esto porque ya hemos leído, ¿no?, este tipo de novelas autoficcionales o autobiográficas en la literatura francesa, los que han cursado, los que han realizado el taller conmigo de narrativa francesa. Así que bueno, vamos llegando al final, nos quedan estas dos novelas, la de Kureishi y la de Julian Barnes, que además, bueno, significativamente en la de Julian Barnes se llama El sentido de un final, la novela, así que también vamos a hablar de los finales cuando termine el taller. Nos estamos viendo el próximo sábado, que estén muy bien, ha sido un placer. Cuídense mucho, descansen, disfruten, que anden muy bien. Igualmente. Chao, cuídense Chao, chao. mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Estén bien. Buen fin Te de semana. felicito, Pasen lindo. Teresita, Gracias, igualmente. Graciela. Chao, Te Margarita. Adiós a felicito. todos. Chao, chao. Chao. Felicidades, Gloria, por tu novela. Felicitaciones. Felicitaciones, Gloria. Gloria. Estoy Muchas fascinada. felicitaciones. Sí, yo ya he leído las dos anteriores y la verdad es que es un excelente novelista. A mí viene clareando, me encanta. Ay, sí, Bueno, es Me bellísima. encanta. Sí. Ya Y me paisajes de un pongo final de época también. Tiene un Esa es una peso deuda. narrativo. Sí, ya me la presentaste vos, mami. sí. Y ahí tengo mi afectividad anudada, mi cariño y admiración por Teresa